Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Lexicología. Soy el profesor Mustafa Hamadi. Es un curso destinado a los estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Hassan II de Casablanca. Hoy vamos a hablar del capítulo relativo a los neologismos y a la neología y a la historia de la lengua, es decir, los neologismos en el español actual. Hablar de los neologismos es hablar del cambio y de la permanencia de los vocabularios. ¿Qué criterios de selección tenemos que hacer los profesores para elegir un vocabulario para nuestros españoles, para nuestros estudiantes del español, en este caso estudiantes marroquíes que aprenden el español? ¿Qué definición tiene el neologismo, la neología, la relación entre uso y forma y relación entre uso y norma, los tipos de neologismos, los ámbitos, los fines, la relación con las funciones del lenguaje y los procedimientos de creación de neologismos? También, cuáles son los momentos más proclives, más relevantes en la creación neológica en español. Todos estos elementos que forman parte del curso sobre neología y neologismos nos llevan a hablar de unos objetivos en los cuales tenemos que reflexionar sobre el cómo y el por qué se producen cambios en el vocabulario de una lengua. Y eso hay que explicarlo antes que todo a nuestros estudiantes para que sepan que en una lengua se producen cambios, pero también hay vocabulario que se mantiene sin cambiarse. El cambio, la permanencia de la lengua es una cosa que se produce en todas las lenguas. El vocabulario de una lengua, como todos ustedes saben, no es algo fijo ni estable, ni inmutable. Es precisamente el plano lingüístico en el cual se producen y se evolucionan los conceptos, y eso se refleja también en la relación lengua-cultura. Vamos a imaginar, para dar una idea un poco detallada de lo que es el curso, vamos a imaginar la generación de nuestros padres que han visto llegar, que han visto la llegada de la televisión, del vídeo, términos televisión, vídeo, que han visto la llegada del móvil, los ordenadores, los mercados, supermercados y hipermercados, que han visto llegar también el fenómeno de o los términos como hamburguesas, hiperhamburguesas, intercambiadores, tranvías, que han visto también otras palabras, que han visto también llegar otras palabras relativas, por ejemplo, al mundo de la informática. Y eso, ahora bien, no podemos pensar que todo en la lengua cambia, como lo hemos dicho. En el léxico hay una gran cantidad de palabras, de cantidad de léxico que permanece no solo en el diccionario, sino en el uso de los hablantes. Y para ir explicando bien este tema, es necesario explicar que en la enseñanza del español a estudiantes marroquíes, el vocabulario es el plano lingüístico que más fácilmente permite al hablante extranjero ponerse en contacto con la cultura y con la vida de un pueblo que está estudiando su lengua. Con estas expresiones, con estas frases y esas palabras que acabo de pronunciar, estamos también planteando una vieja y siempre presente cuestión: ¿qué vocabulario enseñar en nuestras aulas? ¿Qué vocabulario enseñar a nuestros estudiantes? Entonces, como uno de los problemas que se plantea a un estudiante que aprende el español como segunda lengua es la expresión de algunos términos, la definición de algunos términos. Pero muchas veces el término cambia de sentido, depende de la frase donde está o donde se encuentra. Palabra como pinza, cuando un estudiante escucha la expresión ¿tienes una pinza para el pelo? La palabra pinza, ¿qué sentido tiene? Este tema hay que cogerlo con pinzas. Entonces la palabra pinza aquí desempeña otra función diferente.
Voy a depilarme. Tráeme las pinzas. Y una cuarta frase diferente. Se me ha caído una pinza en el patio. Eso es un fenómeno normal en todas las lenguas. Y aquí me acuerdo también de un término como la palabra operación. Para un médico, la palabra operación significa cirugía. Para un militar, la palabra operación es una guerra. Y para un profesor de matemáticas, la palabra operación es una ecuación matemática. Por eso, a la hora de hablar de los neologismos, es necesario tomar una decisión, porque muchos de estos neologismos nos llegan, se presentan en las aulas y plantean problemas de entendimiento por parte de los estudiantes. Por eso la mejor forma de dar la clase de neologismos es decir a los estudiantes que busquen ellos mismos los neologismos, las expresiones nuevas y debatirlos en clase. Hablando de los neologismos es necesario definir la palabra neología, que es el proceso de formación de palabras nuevas. Y por neologismo se entiende el producto de este proceso. La neología, como ustedes saben, adquiere valor si deja precisamente de ser neología, o mejor dicho, lo neológico adquiere valor si deja precisamente de ser considerado un neologismo, es decir, si se integra de una forma completa en una lengua. Y para explicar esto a los estudiantes es necesario que sepan el contenido y el concepto de las palabras. Para que un neologismo se integre en una lengua, para que llegue a ser voz registrada y registrable, es necesario que pase mucho tiempo. Es necesario que pase mucho tiempo y que haya mucho uso de este neologismo. Y aquí llegamos a una conclusión muy interesante que hay que saber en el campo de la lexicología. El uso es el que marca las pautas de las palabras. Las palabras se pueden utilizar mucho o poco, depende del grado de uso. Esas palabras se pueden entrar o se pueden quedar en una lengua. Otra de las cuestiones que hemos planteado en la introducción a la hora de hablar de los neologismos es hablar de sus fines y de las funciones que cumple en una lengua. El neologismo, en el fondo, es una creatividad léxica y es una creatividad que responde a una capacidad del hablante de formar palabras en su propio idioma y esas palabras responden a necesidades distintas. La primera es dotar de nombre a un nuevo referente. Tenemos palabras como biochip, porque aparece un biochip y tenemos que dotar este producto nuevo con un nombre. Ciberespacio, palabras como flipar, términos como internauta, oro cámara. Entonces, la primera creatividad o mejor dicho, todas estas palabras creadas responden a una creatividad léxica, que es la de formar palabras en una lengua para responder a unas necesidades distintas. La segunda consiste en expresar y expresarse de modo distinto. Es una necesidad propia, sobre todo, de los grandes autores, de los eminentes autores que muchas veces lo que quieren hacer es expresarse de una forma diferente para marcar las líneas que son de un autor grande. Y aquí podemos ver muchas palabras en este sentido consideradas como neologismos y son palabras creadas por autores. Me acuerdo ahora mucho de Julio Cortázar y de la palabra dobledad que él ha creado en uno de sus libros, la palabra dobledad.
Son creaciones estilísticas producidas por, como hemos dicho, por literatos, por autores, y son muestras de esa facultad verbal de sus creadores. Son neologismos que muchas veces terminan adquiriendo su página o su ciudadanía o su carta de ciudadanía en las páginas de los diccionarios. Los neologismos estilísticos son propios de los autores, son creaciones singulares, creaciones que terminan como creaciones pertenecientes al uso idiomático que tienen. El caudal del léxico de una lengua es un caudal que cada vez se enriquece con muchos neologismos. Hablando de los neologismos, es necesario dejar claro que hay ámbitos más proclives del neologismo. Ámbito, por ejemplo, del mundo de la informática, en el cual encontramos muchas palabras nuevas, muchos neologismos: hacker, pirata informático, internet, internauta, cibercafé, ciberdemocracia, cibernauta, software. Son todas esas palabras que son consideradas como neologismos y que responden a un nuevo referente que existe en la vida de los seres humanos. Si hacemos la pregunta, ¿cuáles son los momentos proclives o los momentos, mejor dicho, relevantes de la creación neológica en español? El crecimiento del vocabulario es algo que se da en cualquier momento de la historia de una lengua. Si bien es cierto que para la selección que hemos de obrar cara al estudiante marroquí es necesario elegir algunos términos más usados que otros. Los neologismos son palabras precisas que reflejan nuevas realidades. Y eso a veces en el contacto existente entre diferentes lenguas se intercambian hasta los neologismos. Por ejemplo, en el francés tenemos palabras como batallón, disputa. Del portugués tenemos mermelada. De otras lenguas, por ejemplo, siempre hay unas expresiones nuevas que se crean y forman parte de lo que es el conjunto de vocablos de una lengua. Palabras como certificación, enamoramiento, son derivados considerados como neologismos. El desarrollo del mundo científico es verdad que ha marcado una transformación en las voces. Tenemos palabras como electricidad, patriotismo, patriotero, microscopio, telescopio, termómetro. Son muchos neologismos que se van creando y que enriquecen el vocabulario de la lengua española. A la hora de hablar de los neologismos, hay que explicar que son términos que responden a esa renovación necesaria en todas y en cada una de las lenguas. Renovación que permite que muchos vocablos, que muchos términos neológicos dejan de serlo y se integran completamente en la lengua.